Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación. Y para mí aquí es un honor estar y la verdad es que me siento un poco abrumado. En primer lugar porque la mesa está mi padre, cosa que pues es la primera vez que ocurre y no sé si estoy aquí como ponente o como hijo, bajo su severa mirada, ¿no? Y luego como cordobés, que estoy en Madrid y muchos años fuera de Córdoba, pues para mí tiene una significación muy especial. Yo voy a hablar de un enfoque jurídico. En realidad, yo apenas voy a dar una opinión personal, simplemente les voy a dar herramientas, instrumentos para que ustedes analicen y formen su propia opinión. Miren, como sabemos, los españoles estuvieron allí teniendo un dominio de soberanía durante 300 años. Y nos preguntamos, ¿por qué esos territorios pertenecían a la corona española, al rey de España? ¿En virtud de qué razón jurídica? Bien, pues miren, es un problema legal que lo podemos ver ahora en el Código Civil, en el artículo 609, en el artículo 610, pero que es muy antiguo, nos remite al derecho romano. Si ustedes tienen una casa, si tienen un coche, un bolígrafo incluso, ¿cómo han llegado a ser dueños de eso? Pues porque lo han comprado, porque lo han recibido en herencia, pero claro, es porque lo han recibido de otra persona que era dueña antes. Y podemos hacer una cadena interminable para ver hasta dónde llega. Claro, lo que nos tenemos que preguntar cuáles son los modos originarios de adquisición de la propiedad. ¿Cómo se llega por primera vez a ser dueño de algo? Miren, eso ya se lo preguntaron los españoles cuando llegaron a América y estaba en las partidas, que es un código legal de Alfonso el Sabio que lo tomaban como referencia en materia jurídica. Lo que dice las partidas es que cuando llega uno a una isla deshabitada, pues la hace suya, el primero, que la haya poblado. Pero el problema es que las islas de América, las Indias, estaban pobladas. Entonces, ¿cómo los reyes españoles llegaron a ser propietarios de aquel territorio? Bueno, pues las partidas también nos dan la respuesta. Mire, se puede llegar a ser propietario por herencia, pero no es el caso. Los reyes españoles no recibieron las Américas de nadie. Por matrimonio, podía ser una dote matrimonial, que tampoco es el caso. Podía ser una causa muy interesante, que es por aquiescencia voluntaria de los súbditos, de los habitantes de la población de un territorio. Podemos decir a lo mejor que los indios americanos, los nativos americanos, voluntariamente se sometieron al rey de España. Pero parece que, aunque eso quizás pueda haber sido cierto en algunos casos, sabemos que la gran mayoría fue mediante la conquista violenta. Y lo que nos dicen las partidas es que la otra forma de adquirir la propiedad es mediante la concesión, el otorgamiento del señor natural, del emperador o del papa. Bien, pues lo que hicieron los españoles fue solicitar la propiedad al papa. Y este se las concedió, efectivamente, por unas bulas, varias bulas, en los años 1493 y 1537. Luego entonces yo ya casi podría terminar mi intervención. Los españoles tomaron posesión de América porque eran los dueños, porque se lo había concedido el papa. Pero claro, el problema es que llegamos allí y hay unos señores, unos indígenas, unos nativos, que no son súbditos de la corona de facto. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces se produce la gran polémica a la que ha hecho referencia mi padre, entre dos ideologías, dos formas de ver las cosas. Una, Bartolomé de las Casas, fraile dominico, sevillano, y otro, Juan Ginés de Sepúlveda, cordobés, de Pozo Blanco, sacerdote. Yo tengo una especial vinculación con Ginés de Sepúlveda porque él era de Pozo Blanco y mi primer destino fue precisamente en Pozo Blanco. La historia nos ha presentado dos arquetipos. Bartolomé de las Casas es el bueno y Ginés de Sepúlveda es el malo. Vamos a profundizar en la polémica entre estos dos teólogos. Miren, el Consejo de Indias convocó en el año 1550 una junta en Valladolid, donde se enfrentaron dialécticamente los dos teólogos, Bartolomé y Juan, de las Casas y Ginés de Sepúlveda, y cada uno expusieron sus argumentos sobre cómo se debía proceder en América y si era justo o no hacer la guerra a los indios. Bueno, pues Ginés de Sepúlveda tiene muy mala fama porque defendió que los indios podían ser esclavizados y lo hizo basándose en
un tratado político que tenía mucha vigencia en aquella época, que fue la política de Aristóteles, que él había traducido. Y decía Aristóteles que había gente que era inferior por naturaleza, que podían ser sometidos por la gente superior. Y él decía que los españoles eran superiores a los indios. Ahora bien, no lo decía por motivos racistas, entre comillas, sino por motivos culturales, y pensaba que con el paso del tiempo los indios podían alcanzar el nivel de los españoles. Aquí Bartolomé de las Casas se oponía radicalmente. Los indios eran hombres iguales que los españoles y no eran inferiores. Hay algunos autores modernos que entienden que la postura de Ginés de Sepúlveda en realidad no defendía la esclavitud, sino la sumisión jurídica, el concepto de súbdito. Bueno, aquí en este punto, evidentemente, Ginés de Sepúlveda está desfasado y Bartolomé de las Casas es el bueno de la película. Se habían preguntado los españoles, cuando llegaron a América, si los indios eran verdaderamente hombres o eran bestias, eran brutos, eran animales. Hoy puede parecer una pregunta estúpida, pero cuando se encontraban con ellos, preguntaron, bueno, ¿son monos? ¿Qué son? Y resulta que el cardenal Cisneros envió en el año 1516 una expedición, una comisión formada por 3 científicos, entre comillas, eran 3 frailes jerónimos, que se desplazó al terreno y llegó a la conclusión efectivamente de que los indios americanos, los indígenas, eran seres inferiores y que por lo tanto se los podía esclavizar. Ahora bien, Bartolomé de las Casas, que estaba en España, impugnó esta conclusión, se celebraron unas cortes en Barcelona y en las cortes de Barcelona de 1520 se dijo que los indios eran hombres y que por lo tanto no tenían una inferioridad natural. O sea que desde 1520 las tesis de Ginés de Sepúlveda ya estaban rechazadas por el cuerpo legislativo español. Bien, ¿era justo hacer la guerra a los indios o no? Miren, Bartolomé de las Casas decía que en ningún caso era justo hacer la guerra. Sin embargo, Ginés de Sepúlveda tuvo una experiencia muy fuerte cuando estuvo en el colegio de San Clemente en Bolonia, donde había muchos estudiantes españoles. En aquella época se estaba en la guerra contra el turco y decían los estudiantes españoles que protestaban como si fuera la guerra de Vietnam que en ningún caso era justa la guerra, ni contra el turco ni contra nadie. Precisamente Ginés de Sepúlveda elaboró un tratado sobre las justas causas de la guerra en el cual decía cuáles eran los supuestos en los que era legítimo hacer la guerra. Y estos argumentos los utilizó en esta polémica que sabemos que mantuvo con Bartolomé de las Casas. Y decía Ginés de Sepúlveda, la guerra es justa, en el caso de América, para evitar los sacrificios humanos y los actos de antropofagia, de canibalismo. Los españoles tienen que intervenir para defender a las pobres víctimas. Bartolomé de las Casas entendía que ni siquiera en esos casos. En este punto, Ginés de Sepúlveda efectivamente estaba mucho más próximo a la mentalidad actual que a la nuestra. En cualquier caso, estaban de acuerdo ambos en que la única justificación para la colonización, la conquista o la presencia de los españoles en América era la evangelización. Si no era por la difusión de la fe, los españoles no hacían absolutamente nada ahí. Fue una polémica que celebraron en Valladolid, tremenda, donde los argumentos se sucedieron y al final no llegaron a ninguna conclusión porque se eternizaba. Entonces, los componentes de la Junta le dijeron a Bartolomé y a Juan que les pusieran sus memorias, sus conclusiones en unos memoriales por escrito y dieron por terminada la discusión. Estos memoriales se han perdido, pero podemos reconstruir lo que pensaba cada uno de ellos a través de sus escritos. El de Ginés de Sepúlveda, pues es el Demócrates II, muy famoso, que no obstante fue prohibido en España y ahí es donde quiero ir a parar. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Miren, en realidad, en esta polémica el favorito para la corona española era Bartolomé de las Casas y la mayoría de sus posturas se llegaron a recoger en la legislación. No todas, porque Bartolomé de las Casas al final llegó a decir que había que devolver las tierras a los indios. Pero aquí perdió Ginés de Sepúlveda, tanto es así que prohibieron su obra en España. El Demócrates II, que lo he leído yo para preparar esta charla y donde están esos argumentos, se prohibió precisamente porque Bartolomé de las Casas así lo propuso y le hicieron caso.
No obstante, es verdad que con el paso del tiempo, a la muerte de Bartolomé de las Casas, las tornas fueron cambiando y también los escritos de Bartolomé de las Casas se perdieron. ¿Qué paralelismo tenemos entre esta situación y el momento actual? Miren, son los mismos problemas, porque hoy día nos encontramos ante países que violan los derechos humanos, donde se producen atrocidades, y se plantea la cuestión de si tenemos que conquistarlos, hacer una guerra justa, aunque ya no se llame así, o no. Y los argumentos tienen un curioso paralelismo. Hoy día, sin embargo, en vez de hablar del Papa, hablamos de Naciones Unidas. En vez de hablar del Evangelio, hablamos de los derechos humanos. Pero la cuestión está ahí, la misma. Podemos hacer una guerra para evitar que se violen los derechos humanos, que se cometan atrocidades, que se cometan torturas. Como les decía, yo no pretendo tanto darle mi opinión como darle los instrumentos jurídicos para que ustedes se la formen. No obstante, y en contra de la leyenda negra, hay una serie de datos objetivos que me gustaría que tuvieran en cuenta. El primero de ellos es que los reyes españoles, incluso Fernando, que era bastante antiamericano, se dice de él que era racista, bueno, pero incluso Fernando el Católico, antes de seguir adelante con las actividades en América, hicieron consultar a juntas de teólogos, hoy día como si se consultara al Tribunal Constitucional o a las Naciones Unidas. Y el emperador, Carlos, ordenó que se detuvieran las operaciones de conquista hasta que no hubieran resuelto los teólogos en las comisiones a las que consultó. Por lo tanto, los españoles estuvieron sin conquistar territorios americanos entre 1550 y 1566, más de 15 años. Preguntémonos, hoy día las grandes potencias, Estados Unidos, lo estoy hablando de potencias democráticas, antes de emprender una guerra consultan a teólogos, entre comillas, a expertos en derechos humanos, a Naciones Unidas y para las operaciones militares? Creo que no. Y luego, para decir algo de la labor española en América, se cometieron muchas atrocidades, eso es innegable, pero tiene un paralelismo muy sorprendente con el Imperio Romano. Durante 300 años, bueno, menos, unos 250 años desde que terminó la conquista, se vivió una Pax Hispánica, como si fuera la Pax Romana. España pudo traer muchas maldades, yo no digo que no, pero trajo la paz a unos territorios que hasta que alcanzaron la independencia o hasta que fueron atacados por otras naciones como holandeses o británicos, disfrutaron de una paz que no habían tenido en la época precolombina. No sé si les parece mucho o poco legado, pero es el legado que habitualmente reconocemos a los romanos. Y para acabar, ¿consideran ustedes que estos son meras disquisiciones, bueno, pues meramente especulativas que hacemos los juristas cuando estamos aburridos? No. Se pueden plantear en el futuro. Imagínense que apareciese en la Luna vida extraterrestre, que en los nuevos astros se hallaran, en los cuerpos celestes, se hallaran otras formas de vida. En realidad, ya han pensado los juristas actuales en semejantes eventualidades y hay un convenio celebrado en el año 1967 sobre la Luna y otros cuerpos celestes que establece que no puede ser objeto de militarización y que no puede ser propiedad de ningún país, algo parecido a lo que ocurre en la Antártida. Pero yo les pregunto, si encontráramos en algún cuerpo celeste una civilización extraterrestre en la que sus miembros violasen los derechos humanos, cometieran atrocidades y torturas, ¿qué haríamos? Les puede parecer una estupidez, pero es la misma pregunta que se hicieron los españoles en el siglo XVI. Se preguntaron si esos indios eran hombres o no. Nos preguntaríamos nosotros si esos alienígenas merecen la consideración de especie humana o no. Y se nos plantearía la duda de si había que intervenir o no para lo que a nosotros nos parece una violación de los derechos humanos. Es un problema que está ahí y que nos debería hacer reflexionar. Presten atención a que a veces nos planteamos la duda de si podrían tener derechos los animales, incluso los delfines, los monos, los grandes simios. Algunos dicen que los delfines deberían tener derechos humanos. Bien, los delfines son famosos por sus torturas y por sus violaciones en grupo. Los delfines son especialmente crueles, violando a las hembras de su especie
y a las humanas, cosa que la gente poco sabe, lo sabe muy poco. Aquí tenemos el problema. Yo les quiero decir, para acabar, que los españoles del siglo XVI se enfrentaron a un problema dificilísimo, parecido al que podemos tener nosotros ahora, y que lo resolvieron acudiendo a su fe, que era el referente moral que tenían, no tenían otro. Y mientras tanto los reyes españoles paralizaron las conquistas y publicaron unas leyes que, más justas o injustas, pretendían que aquellos indios americanos, aquellos pobladores, fueran gobernados de acuerdo con lo que en aquella época se creía que era la justicia. Esto es todo. Muchas gracias.